Buenos días nuevamente, continuamos en nuestro podcast Amadas por Cristo, la iglesia Gilgal, de nuestra iglesia Gilgal. Continuamos la segunda parte del Salmo que estamos viendo, nuevamente es el Salmo 2, estamos estudiando y aprendiendo y para compartirles lo que hemos aprendido de él. Juani, volvemos a leer el Salmo del 4 al 12, perdón. ¿Lo quieres leer así, Juan? Dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Bien. ¿Hasta el 9? Hasta el 12. Perdón. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Muy bien. En el podcast anterior veíamos la introducción a los salmos y un breve análisis del Salmo 1 y la introducción al 2, en donde vemos que inicia con una pregunta que hace David: ¿por qué se amotinan las gentes? Y piensan cosas vanas y se están amotinando contra Dios. Algo bien interesante es que David, el que hablábamos, fue ungido y puesto como rey en Israel por Dios, porque él se buscó un gobernante conforme a su corazón y él entendió lo que era el poder y de dónde venía ese poder. Es bien interesante que está hablando un gobernante acerca de otros gobernantes, y veíamos que probablemente él lo escribió, y siempre sus plegarias y su plática, David tenía una intimidad preciosa con Dios, a pesar de que en un momento David hizo mal uso de su poder, abusando de él. Dios lo trajo a cuentas y se arrepintió de todo corazón. De todo corazón. Entonces hubo un nuevo caminar ya en integridad y sobre lo que había aprendido y la disciplina que se le tuvo que ejecutar. Bien, aquí empezamos terminábamos en el versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hablábamos que el hombre no quiere leyes, no quiere la ley de Dios, no quiere a Dios y se rebela. Entonces empiezan a tramar y luego empieza aquí el versículo 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Y es bien interesante ver que Dios ríe y da de la idea errónea. Él ríe no porque tenga risa de nervios o porque le cause chiste o gracia lo que están haciendo los hombres, para nada, ¿verdad? Se ríe de la tonta idea que el hombre tiene acerca del poder. No somos autosuficientes, simple y sencillamente es algo que no entendemos y lo vamos experimentando con el tiempo. Todos rendimos y estamos bajo autoridad o bajo la autoridad, en el caso de cuando estamos jóvenes, de nuestros padres, también de las autoridades, porque toda autoridad ha sido impuesta por Dios. Es más, están los trabajos también. Sí, también. Ahora que hoy en día muchos chicos no quieren, se quejan de los trabajos, los sueltan con una facilidad porque no quieren que les digan ni los manden. Entonces, no somos autosuficientes, somos seres creados. Dios ríe cuando un padre, ríe Dios como cuando un padre, y todos lo hemos visto, o cuando se rieron nuestros padres de nosotros, cuando por ejemplo un hijo pequeño quiere jugar con su papá a las carreras y le dice: a que yo te gano, el niño pequeño, y el papá por dentro se ríe porque pues los pasos sí, okay. O cuando un hijo rebelde no quiere someterse precisamente a la autoridad de su casa y dice: ya me voy de esta casa porque yo no te necesito. Cuando ese hijo todavía es dependiente, entonces el padre: ándale, vete a ver quién te mantiene.
Y entonces por dentro uno se rían de mi chulo, váyase Dios que lo bendiga. No, obviamente el padre conoce las limitaciones del hijo, hablando de cuando nos reímos del hijo, y de esta manera Dios, así Dios que es omnipotente, amén, omnisciente, eterno, trascendente, conoce y ha puesto límites a su creación. Los límites son leyes. Sí. El día, la noche, los mares, conoce los límites de todo ser humano, pues Él nos crió. Amén. De cada pueblo, de cada nación, de cada gobernante. Dios creó este mundo, todo el universo. En el Salmo 24, 1 y 2 dice, Salmo de David, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que la habitan. Somos de Dios. Amén. Nos guste o no, porque fuimos creados por Dios. Sí. Él fundó, dice, continúa, porque Él fundó sobre los mares y afirmó sobre los ríos. Punto. O sea, puso límites. Dios en su omnisciencia ya conocía, ya sabía los imperios por venir. Y esto es desde antes de la caída. Ya Él conocía los tiempos por venir, a sus gobernantes, los imperios que iban a venir y a quién iba él quién iba a estar en el gobierno de tal pueblo. Todo esto ya lo sabía Dios mucho antes de que estos existieran. En Daniel 2, 26 al 45, no lo vamos a leer porque es muy grande, es cuando David interpreta el sueño de... Daniel está interpretando el sueño de Nabucodonosor y le muestra que su imperio iba a ser engrandecido y los imperios que iban a venir, etc. Entonces, ¿qué hizo Nabucodonosor? Mandó a hacer una estatua para que todos lo adoraran. Esto es lo que hace el poder en el hombre, porque no entendemos. El orgullo y el poder del hombre, desde la caída de Adán, ha ido en aumento. Veamos en un ejemplo, la Torre de Babel es una torre construida al orgullo humano. O sea, Dios, no te necesitamos, nosotros vamos... Sí, se creían en Dios, definitivamente siempre ha habido quien cree en Dios, Satanás también cree, pero no se sujeta. Desde aquellos tiempos los líderes se han endurecido y rebelado contra Dios, alejándose más y más, creyendo o pensando que el poder que ellos les es otorgado, que están ostentando, los libera del yugo, de las leyes, de la tiranía de un Dios al cual no quieren ellos sujetarse. Y así hablan ellos. Y todo eso ha ido haciendo que los seres humanos construyan o inventen formas de gobierno. El comunismo, el socialismo, etc. Y muchos de este tipo de gobiernos niegan a Dios. Habrá otros que no niegan a Dios, pero como quiera hacen lo que les da la gana. Vemos sí, ¿verdad? Es más, en su jactancia y orgullo y arrogancia con el poder adquirido o que algunos quieren conseguir, se mofan y aún dicen que con su poder o con el poder al que vayan a llegar al puesto de poder, ellos son o tendrán la solución a los problemas de su comunidad, de su pueblo, de la nación y del mundo. Y esto ya está hablado, como decíamos desde un principio, desde la antigüedad, porque vemos en Apocalipsis y la rebelión cómo va a ir en aumento. El hombre siempre tratando de sacar a Dios, la iglesia que ha sido perseguida desde el momento que fue... como hablábamos en el primer versículo que leíste. Pero también un texto que podemos como iglesia, ¿verdad? Al momento que se dice que la iglesia es perseguida, pues dice la palabra de Dios que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿verdad? Entonces, por más situaciones o por más descompuesto que veamos las cosas, que van en contra de Dios, nosotros podemos estar seguros que estamos en las manos de Dios y que Él es todopoderoso y que Él nos va a sostener hasta el final, ¿verdad? Y que su palabra, su verdad, su iglesia son las que van a prevalecer aún ante toda la rebelión que pueda haber en el mundo. Así es, y todavía está predicho que esa rebelión aumentará. El orgullo del ser humano en crecimiento
les hace creer a ellos y a veces a nosotros que ellos son la solución. Que un gobernante puesto aquí nos va a sacar de la vida pobre, nos va a hacer todo de vacaciones y vamos a andar en Disneylandia, casi creo. El orgullo nos hace creer a nosotros y a ellos que son superiores a todo, a todos y a Dios y sobre todo a su palabra. Y que ellos pueden cambiar al mundo y liberarnos del yugo de otros. Y cuando ellos llegan, ¿qué hacen? Pues nos someten a otro yugo, al de ellos, como lo hizo Nabucodonosor y todos los imperios que han venido a este mundo y los que siguen existiendo y los que vendrán. Y actualmente lo vemos en nuestro gobierno, sí. En nuestro gobierno. Cada 6 años que pasa, llega una nueva persona, un presidente, y ese presidente trae su equipo de trabajo según el ideal que traigan, pero traen su equipo de trabajo y cambian y reforman ciertas leyes, pero al fin de cuentas es poner sus propias leyes. Así es. Y eso... Las que les convengan a ellos para seguir. Para su beneficio. Para su beneficio. Usted estaba diciendo, el egoísmo del hombre. Dice, cuando habla aquí, el que mora en los cielos se reirá, se burlará de ellos. A esto se refiere precisamente a que Dios, cuando se dice que Dios se ríe de ellos, es porque no tienen la conciencia de que fue Dios quien los puso, quien les permitió llegar a ese puesto, a tener ese poder que les es otorgado y que proviene de Dios. Amén. Y del cual ellos ni quieren ni tienen conciencia. Y por ejemplo, vimos en el caso de Nabucodonosor que él se engrandeció, se ensoberbeció hasta que fue tumbado y se convirtió poco menos que en animal. En Juan 19:11 vemos esto, dice, Jesús le respondió, es cuando Jesús ya está ante Pilato y no se defendía y le dice Pilato que, pues que lo quieren matar, y Jesús le respondió, no tendrías ningún poder sobre mí, sobre el ungido, sobre Cristo, si Dios no te lo hubiera dado. En Deuteronomio 8:18, que muchas personas quieren llegar al poder, no nada más para tener vida, poder sobre la vida y muerte de otros, porque lo vemos. Llegan arriba y matan al que o lo desaparecen o hacen lo que quieren, sino también para adquirir riqueza. Y a veces de la noche a la mañana, dicen Deuteronomio 8:18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar el convenio que juró a tus padres como en este día. Entonces, aún lo que tenemos, como dice en 1 Corintios 4:7, todo lo que tengamos, vida, salud, poder, autoridad, el puesto en el que estemos, el trabajo, dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Amén. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, Dios se ríe de ellos y de cualquiera de nosotros que estando en un cargo de autoridad se nos olvida y queremos hacerlo lo que nos da la gana y aplastar a gentes, como sucede con los gobiernos. Dios se ríe de ellos porque Él ha dado ese poder a los gobernantes, a los líderes, quienes no entienden que estos gobernantes sirven al plan, al propósito de Dios para la humanidad. Y Dios mismo los pone y los quita. Se les olvida. También esto es para nosotros. Sí. Bien, veíamos que dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Vemos, analizando un poquito, que Cristo es el Rey, el escogido, el ungido por Dios. Con la misma naturaleza de Dios. Aquí dice, yo te engendré hoy. No es que Cristo naciera, sí, tuvo una vida carnal, pero no está hablando de ese nacimiento, sino de lo que el plan eterno de Dios tiene para toda la humanidad. Es el escogido, el ungido por Dios con la misma naturaleza de Dios, por lo tanto es Dios. Y aunque el hombre desde la caída de Adán ha vivido en enemistad con su Creador,
rebelándose y levantándose contra Dios, esto no cambia, no va a cambiar la voluntad, el plan eterno, el propósito de Dios, que cuál es restaurar a la humanidad, a restaurar al hombre a como fue en un principio, a traernos salvación. Cristo volverá por segunda vez para reinar eternamente y para siempre en esta tierra. Esto lo está diciendo, dice, en aquellos que humildemente rindan su vida y acepten su yugo, para que sea el Rey y Señor de nuestro corazón y vida. En Gálatas 5, ya casi para concluir, vemos que cuál es la consecuencia de la rebelión del ser humano y cuál es la invitación que nos hace al final, que dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Dice en Gálatas 6, 7 y 9, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo gobernante, toda persona, todo líder que se burle, aún en lo íntimo de Dios, nos dice aquí, Dios no puede ser burlado, Él conoce nuestros caminos. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cristo mismo dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La conclusión es que este mundo va a terminar. Dios va a juzgar no solo al ser humano, sino a las naciones, por todo lo que hayamos hecho, para bien o para mal, lejos o dentro de su voluntad. Algo bien interesante es que la última promesa de este salmo, hablando del ungido del Señor, del Rey Eterno, que ya está escrito y descrito hasta en Apocalipsis, que Él va a reinar sobre aquellos que le hayan admitido como su Señor y Rey. La última promesa de este salmo alude a la herencia permanente e incorruptible que le pertenece al Hijo de Dios. Ya en Hebreos 1, 2 y en Apocalipsis viene eso. Es una promesa para aquellos que honran al Hijo y en Él confían. Cuando Jesús se ha manifestado en su segunda venida, todos los hijos de Dios, su iglesia, participarán de la herencia que le pertenece al Mesías, el Hijo de Dios. Los demás sufrirán el castigo de su ira, serán destruidos. Juan, ¿quieres sí, pues entonces podemos, ¿cómo se dice? Concluir en que, por decir, como veíamos en el Salmo 1 que empezaba, bienaventurado el varón, acá termina con la bienaventuranza para los que confían en Dios, ¿verdad? En el Salmo 1 nos hablaba de la palabra, así es, aquel que meditaba en su palabra de día y de noche. Y en este Salmo 2 nos magnifica al Mesías, amén, ¿verdad? Los que confían en el Mesías van a ser bienaventurados. Los que andan conforme a su palabra van a ser bienaventurados. Entonces es algo muy relevante esto, que los salmos empiecen con estos dos, que como dijo ahorita mi hermana Cristi, eran uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la alabanza que va hacia Dios, que es el Salmo, libro de las alabanzas, toda la alabanza que va a nuestro Dios debe partir de algo firme, de un fundamento en nuestras vidas, y ese fundamento es Cristo, ¿verdad? Y aquí este Salmo nos invita a honrar al Señor y a vivir el Salmo 1 conforme a su palabra. ¿Para qué? Para ser bienaventurados, ¿verdad? Para poseer, doblemente bendecidos, para reinar con Él, amén, para vivir en ese fin que Dios espera de nosotros, que Él planeó desde un principio, amén, como lo decía mi hermana Cristi, ¿verdad? Y no que terminemos en el lago de fuego, ¿verdad? En el infierno. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es llevarnos con Él a la gloria y que estemos con Él para siempre, eternamente. Entonces esa es la invitación, ¿verdad? Algo que también me gustaría mencionar de aquí, ahí el versículo 6 dice, pero yo he establecido mi rey sobre Sión, mi monte santo.
aquí habla sobre el monte de Sión. El monte de Sión habla, la promesa, es lo que el Señor nos ha prometido a todos aquellos que le hemos creído, que le hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Aquellos que creemos que Jesús vino a la tierra, que murió, se sacrificó para perdón de nuestros pecados, pagó el precio de nuestra condenación en la que ya estábamos. Estábamos atados y estábamos yendo a una condenación que era la muerte del pecado, y es la muerte eterna. Pero al decir que Él mandó a su Hijo y que Él puso su Rey sobre Sión, quiere decir que tenemos esa promesa, que si nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, la promesa eterna es que vamos a vivir, y vamos a vivir en ese monte de Sión, que es pues ya con Cristo eternamente. Y antes vivíamos en aquel monte Sinaí, bajo la ley, bajo esa ley que se le dio a Moisés, que fue en un monte de Sinaí, pero Jesucristo nos está prometiendo el monte de Sión, que es la eternidad, juntamente con el Padre. Recordemos nuevamente que Cristo vino para dar libertad, vino para rescatar lo que se había perdido, para libertar a los cautivos. Sin Cristo somos cautivos del pecado y de otros hombres tan pecadores o más que nosotros. Querida hermana, querida amiga, la decisión es tuya. ¿Es con Cristo o sin? En Cristo hay libertad, Amén. y vida en abundancia, y vida eterna. Y bendición sobreabundante. Amén. Dios las bendiga. Amén.